Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes y quiero mostrarles algo maravilloso. Y en lo que les voy a mostrar vamos a ver dos caras de esta verdad, dos caras de la moneda. Lo que quiero enseñarle y quiero mostrarle está aquí en Deuteronomio capítulo número 11. En este capítulo Dios empieza diciéndole lo siguiente al pueblo a través de su siervo Moisés y habla de amar a Dios, aún dejando un poquito de lado esto que ni siquiera lo hemos empezado a leer. Quiero recordarle algo del Nuevo Testamento que tiene que ver con lo que vamos a tomar lectura ahorita, y es el hecho de amar a Dios. En el Nuevo Testamento le preguntaron los religiosos, los fariseos, al Señor Jesucristo, que cuál era el más grande mandamiento. Y el más grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo el entendimiento. Amar a Dios con todo. Y el Señor añade un segundo mandamiento, que era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin lugar a dudas, el amor es algo especial, algo maravilloso, algo que se le demanda al cristiano, no solamente de nosotros hacia Dios. Podemos también recalcar que primero Dios amó la humanidad, Dios nos amó primero, y de hecho dice la Biblia que aquellos que ya amamos a Dios, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y no solamente quiero que veamos esa parte, ¿verdad?, de que debemos de amar a Dios con todo el corazón, sino que es algo que parece difícil a los ojos humanos, es difícil para nuestra carne, nuestra pecaminosidad, pero gracias a Dios que el cristiano, con la ayuda de Dios y por conocer a Dios, por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, tenemos en Dios la capacidad de poder amarle. Aparte, se enseña, se dice que el amor, no solamente Dios es amor, pero cuando hablamos de amar, nosotros amar, que eso es una decisión, uno decide amar. Y aquí en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en el capítulo 11, poniéndolo en balanza con lo que ya vimos del Nuevo Testamento, del más grande mandamiento que era amar a Dios, aquí se le dice a la nación de Israel: amarás pues a Jehová tu Dios y guardaréis sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, y luego añade todos los días. Entonces podemos ver varias cosas aquí. Primero, ese mandamiento, ¿verdad?, que es el más grande, que es amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón. Pero también quiero recordar que Cristo dijo lo siguiente, haciendo referencia a Él y de nuestra parte hacia Él, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y creo yo que una manera de amar a Dios es como Cristo dice: si en verdad me amas, ¿cómo me vas a demostrar que me amas? Obedeciéndome, practicando mi palabra, mi verdad, obedeciendo lo que yo digo. Y aquí por eso va en armonía y en esta sincronía donde se le dice a Israel: vas a amar a Dios, ¿verdad?, y también vas a guardar sus ordenanzas. Pero no solamente estas dos cosas, sino que también dice todos los días. Y eso es una contradicción muchas veces a lo que es la vida diaria de la gente, del concepto que tiene de Dios, de la gente religiosa, quise decir. ¿Por qué? Porque muchas veces en el mundo, en cualquier religión que le inculcan a uno, a veces la conducta del religioso es ser una en el templo, ser uno en la iglesia, y luego cuando salimos de la iglesia, pues ya la tendencia es a ser una persona diferente. No así en el cristianismo. En el cristianismo o en el judaísmo, valga la redundancia, viniendo de Dios, Dios demanda no solamente que le amemos con todo el corazón, y obviamente ya vimos que amarle conlleva obedecerle. Si me amáis, guardad mis mandamientos, pero también conlleva hacerlo todos los días. Cuando se es cristiano, cuando se busca de estar bien con Dios,
o cuando se hace un compromiso con Dios, cuando se conoce a Dios en ese encuentro personal con Dios, cuando nos convertimos al cristianismo a través de nacer de nuevo, de nacer espiritualmente, ¿verdad? Ahora uno entiende que ha renunciado al pasado, al pecado, y eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando uno medita en la realidad de uno, la realidad de la vida, medita uno, ¿verdad?, en el camino que uno va conduciendo, a dónde nos dirigimos, y ahora viene en esta meditación, y recuerdo el hijo pródigo que pecó, que usa la frase volviendo en sí, viene esta reflexión donde uno dice no más por este camino, no más en esta vida y no más en esta dirección, ni tampoco quiero esos resultados a donde me va a llevar este camino. Viene a mi mente el versículo en Proverbios que dice que hay camino que al hombre le parece derecho y puede ir el hombre circulando en base al camino que escoge, dice, pero su fin es camino de muerte. Y sin embargo, ¿verdad?, una vez que uno dice no al pecado, eso es lo que es el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de actitud, de comportamiento, un cambio de dirección, y le damos la espalda al pecado y a esa vida que llevábamos, y ahora volteamos a ver a Dios. No solamente eso es lo que sería y lo que conlleva el arrepentimiento, pero en parte es lo que sería parte de lo que sería, y lo entenderíamos como la santificación. Ser santo es ser apartado de esa vida de pecado o del pecado, sacado del mundo para Dios. No queda uno en el limbo, no queda uno en un lugar intermedio, no, ahora uno, ¿verdad?, se dedica al Señor, y por eso la gente no lo entiende. A veces la gente que no es cristiana ve como cosa difícil la vida cristiana. En ocasiones el Señor Jesucristo predicaba, recuerdo en una ocasión él habló acerca de que él era el pan de vida que descendió del cielo, y dijo que era necesario que lo comieran a él, y ciertamente habla de su persona, pero habla de su sacrificio, de aceptarlo. En una ocasión también le dijo a los discípulos acerca de la cena que tuvo antes de ir a la cruz del Calvario, hablando del jugo de uva, dijo, esta es mi sangre, haciendo referencia a lo que venía, todo esto de manera simbólica. Dijo, esta es mi sangre que por ustedes va a ser derramada, y cuando tomó el pan y lo partió y bendijo para darlo, dijo también, este es mi cuerpo, y haciendo referencia a cómo su cuerpo iba a ser molido por nuestros pecados y su sangre derramada también para nuestra redención. Y les dijo a los discípulos, haced esto en memoria de mí, y cada que lo hagan anuncian mi muerte hasta que yo venga, hasta la venida del Señor. Es una de las ordenanzas, la Santa Cena es una de las dos ordenanzas dadas por Cristo a la iglesia, el bautismo y también la Santa Cena. Entonces, ciertamente, ¿verdad?, podemos ver cómo aquí se le dice a Israel, para hacer un repaso, que debían amar a Dios, y vemos lo que Cristo dijo, de que hay que amarle con todo el corazón. Ese es el más grande mandamiento, y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y aquí se le dice al pueblo que amaran a Dios y que guardaran los mandamientos de Dios, y también se les dijo todos los días. Estamos viendo cómo parece algo imposible para la humanidad, para la gente religiosa que creen que con solamente ir a un culto, ¿verdad?, pues ya están cumpliendo con Dios, y es también algo que no entienden las personas que profesan también la religión adventista, que guardan el día sábado, y nunca entendieron tampoco los judíos este asunto del sábado. El día sábado, pues sí, es el día establecido por el Señor, para el Señor, no solo para que el pueblo descansara, porque Dios nos diseñó de tal manera donde tenemos que reposar, mostrando esa dependencia que la creación de Dios, sobre todo el ser humano, requiere de Dios, ¿verdad? Somos seres que nos cansamos, Dios nos diseñó de tal manera para andar en el día y descansar de noche, y de la misma manera laborar 6 días y descansar un día.
Y en ese día de descanso, que era el día de reposo del sábado, el pueblo de Dios no solo descansaba de sus obras, pero también lo dedicaba a Dios. Y Dios, en la persona de Jesucristo, Él siendo el Señor del día de reposo, Él quería que la humanidad descansara en Él. Y por eso no entendían los fariseos y era un conflicto de cómo los discípulos quebrantaban el día de reposo, ya sea como la vez que iban por los sembradíos y empezaron a arrancar espigas y a comer y le reclamaron al Señor, o sea que el Señor sanara a alguien en día de reposo y se enojaban y ellos lo hacían de manera religiosa y Cristo se molesta. ¿Por qué? Porque era como que, ¿cómo pueden enfatizar amarme o dar a entender que me aman y que me obedecen y que ahí están guardando el sábado, cuando yo que soy Dios y el Señor del día de reposo me tienen frente a ustedes y a mí sí no me pueden identificar, a mí sí no me pueden aceptar? Era como una contradicción. Entonces guardaban el día de reposo, pero rechazaron al Señor del día de reposo, a aquel que quería darle reposo a su alma. El cristiano no es que no guarda el día de reposo, sino que ahora el cristiano ha entrado en el reposo del Señor, como lo explica Hebreos, y ahora el cristiano guarda todos los días. El cristiano no le dedica un día al Señor, no le dedica una hora en el templo al Señor. El cristiano es del Señor. El cristiano ha sido comprado por precio, por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual que Dios le demandó esto a los judíos, que ellos tenían que guardar la ley y mostrarse diferente que el resto de las naciones, ¿cada cuándo? Dice, todos los días. Y gloria a Dios por la vida cristiana, gloria a Dios por la salvación. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. También mencionaba de cómo la gente a veces rechaza el cristianismo y dice, no, es que ahí no los dejan bailar o no los dejan fumar, o no puede uno tomar licor, no puede uno hacer esto o hacer lo otro. Y no es que no nos dejen, sino que simplemente uno ahora con la palabra de Dios sabe lo que es correcto, lo que conviene. Todo me es lícito, dice la Biblia, pero no todo me conviene. Y uno ahora, ¿verdad? Cada día pues va alejándose más de cosas que no convienen y aún de pecado. Eso es lo que es la santificación, y uno vive para el Señor. A propósito, como Cristo dice, que sus mandamientos no son gravosos. Cuando se es cristiano, cuando se ama al Señor, cuando se es salvo, obedecer al Señor es algo que es una lucha para la carne, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, pero es algo que con la ayuda de Dios sí es posible. Es una bendición poder ser cristiano, poder caminar con Dios todos los días, poder leer la Biblia todos los días, poder orar todos los días, y siendo cristiano, teniendo vida y vida eterna. Entre más nos acercamos a Dios y conocemos de Dios, lejos de cansarnos, más queremos saber de Él y estar cerca de Él. Y gracias a Dios que un día vamos a estar por toda la eternidad con el Señor. Yo no entiendo personas que dicen ser cristianos, no les gusta orar, no les gusta leer la Biblia, no les gusta escuchar predicación y no les gusta un ambiente con otros cristianos. Se deleitan en el pecado, en la música, en el mundo. Y entiendo que eso atrae a la carne, pero no sé cómo le van a hacer en el cielo, porque en el cielo vamos a estar alabando a Dios en un ambiente netamente espiritual, un ambiente sin pecado y completamente de Dios. Entonces, quería que viéramos, ¿verdad?, estas dos caras de la moneda, no solamente el hecho del amor, el hecho de que parece algo bien difícil y de que debemos de hacerlo todos los días, pero también que pudiéramos entender que aceptando a Cristo en nuestro corazón, sí es posible. Se puede amar a Dios con todo el corazón, pero se requiere de esta obra regeneradora que Dios hace en la vida de las personas. Pues que Dios les bendiga. Ojalá y que usted, si no es cristiano, y si usted le parece cosa difícil, le parece fanatismo, le parece un extremo, darle a Dios todo su corazón, probablemente es porque usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted ya es cristiano, va a entender cómo de manera voluntaria, al uno entender, al uno arrepentirse, al uno reflexionar en la vida que uno llevaba y rumbo a donde uno se dirigía, al también entender el amor de Dios en nosotros, ahora uno, ¿verdad?, se arrepiente y ya expresamos
lo que es arrepentimiento, y uno por fe en Jesús acepta a Jesús, uno nace de nuevo y ahora uno tiene en Dios la capacidad de poder corresponderle a Dios, de poder amarle a Dios, y como ya lo mencioné, la Biblia dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es un tremendo reto, es algo imposible para la carne, pero en Cristo todo es posible. Le invito a que usted conozca más de Cristo, no solamente a través de la palabra, pero le invito a que lo conozca de manera personal, en esa experiencia donde usted cree en Él, cree que Cristo es Dios y que Cristo vino a morir por sus pecados, y no solo murió, pero fue sepultado conforme a la Escritura, y después al tercer día Cristo venció la muerte y resucitó de entre los muertos, y está esperando que todo ser humano escuche ese mensaje bendito, ese mensaje glorioso de un Cristo victorioso y vivo por la eternidad. Esperando Él está que usted se arrepienta, que usted crea en Él, que usted clame a Él para Él darle vida eterna y salvar su alma, y entonces usted podrá entender ahora y va a tener la capacidad de poder amarlo y de poder guardar sus mandamientos y también de poder hacerlo todos los días. Que Dios me los bendiga. Espero que esta reflexión les pueda ayudar a entender este aspecto de cómo Dios demanda amarle con todo el corazón, y que Dios nunca nos va a demandar algo que no esté a nuestro alcance el poder llevarlo a cabo. Que Dios me los bendiga.